Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias, muchas gracias al eterno Dios y Salvador Jesucristo por estar junto a nosotros en esta mañana. Saludamos a nuestra hermana Mónica Núñez. Dios le bendiga a mi hermana Mónica, a nuestra hermana Carmen Cuevas. Dios también bendiga a Carmen Varas. Carmen Varas, amén. Discipulados de Nación, nuestra hermana Janet Rosales, nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Y así a todos los hermanos y hermanas que durante la jornada, ¿cierto?, de este día van a ver este video para la edificación de sus vidas espirituales. Amén. Una vez más, un día más que tenemos de parte de Dios. Hoy día es 16 de enero, si no me equivoco, lunes 16 de enero del 2023. Un año que ya partió, partió, hermanos amados, y la vida sigue igual. Amén. Nada cambió desde el año pasado a este año, las cosas siguen igual. Por eso que con respecto a esto, el proverbista Salomón dice, nada nuevo bajo el sol. Amén. Nuestra hermana Carmen nos escribe y dice oración por mi hija Jessica Cifuentes Varas. Amén. Dice, amén, gracias por su oración. Mi primer nombre es Ramona. Ore por mi matrimonio y mis hijos para que se acerquen a Dios. Amén. Dios sea concediendo las peticiones de mi hermana Carmen. Amén. Eh, Creo que es chilena. Amén. Y pedimos a Dios que esa petición que ella hace sea concedida. Amén. Con mucha confianza, hermana Carmen. Amén. Y esperanza en que Dios va a llamar, ¿cierto?, a los suyos. ¿Mm? No hay que dejar de orar. No hay que dejar de decirle a Dios y poner delante de Él, como dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos poner delante de Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que la oración constante por Jessica Cifuentes, amén, Varas, y por el matrimonio de mi hermana Ramona Carmen Varas, amén, y por toda su familia, para que el corazón de ellos se incline al Señor. Y así, como dice la Escritura, debemos orar los unos por los otros. El día sábado concluyó el programa de Conversando la Escritura con el capítulo 17, ya en los primeros 9 versículos de este capítulo. Hoy nos adentramos un poquito más en unos versículos más por el tiempo, porque este capítulo es largo, tiene 34 versículos, y lo ideal es que podamos entender, que nos quede claro, hermanos amados. Podíamos leer como un papagayo, ¿verdad? Y terminar, no sé, pues en 3 días la lectura, pero lo ideal es que vamos viendo detalles importantes, hermanos amados, que nos van a edificar y que nos van a permitir que nuestra fe vaya creciendo. Amén. Porque al ver la obra de Dios que está escrita aquí en este libro santo, esta nos va a infundir fe, porque así dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva. Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Ves? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Por tanto, esa es la importancia, hermanos amados, de que nosotros estemos todos los días, hermanos amados, escudriñando la Escritura, aprendiendo de ella, congregándonos en los cultos, ¿verdad? No dejando, hermanos, ese hábito, ¿verdad?, de congregarnos para que no se vuelva una mala costumbre. Pablo dice, como muchos tienen por costumbre, pero yo digo, es una mala costumbre, no es una buena costumbre. Y las malas costumbres, hermanos amados, al final terminan por destruir la vida de una persona. Por ejemplo, el mal hábito o la mala costumbre de emborracharse, de drogarse. ¿Mm? Al final, ¿cómo termina esa persona? Destruida.
pero no de parte de Dios. ¿Mm? Porque la Escritura dice que él, en el libro de Juan, que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Amén. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de no, como dice el apóstol Pablo, no dar lugar al diablo. Más bien resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios. Ahí está la clave. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto, escuche bien, esto es importante, esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire la nobleza. No era molesto para Pablo que cuando él predicaba, ¿verdad? Cuando él hablaba de Cristo, estos hermanos de Berea escudriñaban si realmente lo que Pablo estaba enseñando estaba de acorde a las escrituras. Recuerde que el Nuevo Testamento todavía no estaba solamente el Antiguo. Los apóstoles, ¿verdad?, estaban terminando de colocar el fundamento. Ya lo habían colocado los profetas en la antigüedad. Ahora los apóstoles estaban concluyendo la tarea, por eso que el apostolado en este tiempo no existe. Amén. El último apóstol fue Pablo, el último apóstol llamado, y el último apóstol que falleció, que murió, que partió a la presencia del Señor, fue Juan. Amén. Entonces, los apóstoles se estaban cumpliendo, y yo creo que esta es la última etapa donde el apóstol Pablo, porque si usted se fija aquí, ya desapareció Pedro. En el relato de Lucas, en los libros hechos, ya Pedro desaparece, y ahora viene la última etapa que es la predicación del Evangelio hacia los gentiles. Entonces, estos hermanos de Berea, cada vez que Pablo les hablaba o les enseñaba, ellos escudriñaban para ver así, dice, para ver si estas cosas eran así. Amén. Por eso que nosotros como creyentes debemos también tener ese celo. Cuando vamos al culto y alguien está predicando, nosotros debemos corroborar. Sí, ciertamente a nosotros muchas veces los predicadores dicen, dígame, hermano, diga así. No, no es así. Yo no puedo decir amén o no puedo decir sí a una cosa que no esté en la escritura. ¿Mm? Y esto no es ningún pecado, ni es que usted esté colando, como muchas veces se dice en las iglesias. Ah, vino a colar. No, 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 no. Es nuestro derecho. Amén. Es nuestro derecho, hermanos amados, saber, pero por las escrituras. Ojo con eso, por las escrituras, si es así o no es así. Y está en todo su derecho. Es como cuando usted adquiere algo. Cuando usted quiere algo, usted examina y revisa, por ejemplo. Me van a ver que usted se compra un artefacto, una lavadora, por ejemplo. Usted revisa que esa lavadora esté bien, porque si no, no le va a servir. Va a comprar algo que es inútil. Lo mismo pasa con el Evangelio. Yo debo examinar, preocuparme, ocuparme, como también ocupa la palabra el apóstol Pablo, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esto no es solamente aleluya, gloria a Dios. Nosotros debemos, hermanos, ocuparnos y preocuparnos realmente si lo que se nos está enseñando está de acorde a la escritura. Y esto pasa con los judíos allá en Berea, y Pablo los alaba, ¿sí? No, Pablo no se molesta, al contrario, eso da a entender que hay una preocupación de parte de los creyentes. Hay creyentes que lamentablemente van a los cultos solamente los días domingos y el día domingo solamente abren la Biblia. El resto de la semana viven escuchando alabanza, alabanza, alabanza. Pero yo no estoy contra la alabanza. Pero nosotros somos ordenados por Dios, hermanos amados, que tenemos que escudriñar las escrituras, aprender de las escrituras. Ese, hermanos amados, debe ser nuestra posición. Entonces dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Acuérdense que en Tesalónica ya
habían entrado a la casa de Jackson, lo habían llevado a la fuerza, ¿cierto? Se pagó una fianza, Jackson quedó libre, ellos andaban detrás de Pablo, al único que querían eliminar era Pablo. Pablo era uno de los cabecillas, como se dice vulgarmente, de esta obra, entonces lo miraban como una cabeza visible, ¿verdad? Y querían, hermanos, eliminarlo. Detrás de Pablo andaban. Pero dice, Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes, o sea, llegaron ahí a lo mismo que hicieron en Tesalónica para alborotar, amén. Por envidia, ¿cierto? Lo hacían por envidia, hermanos amados. Luego dice, pero inmediatamente los hermanos los enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde? En Berea. Timoteo y Silas se quedaron en Berea, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Cuando se levanta nuevamente esta persecución, entre comillas, de los tesalonicenses hacia el apóstol Pablo y la iglesia, Pablo es conducido hacia Atenas y Timoteo y Silas se quedaron ahí. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, amén. A ver si una vez concluido el programa, hermano Manuel, conversamos, amén. Y Pablo esperó en Atenas, les mandó a buscar, porque era necesario, amén, era necesario, mejor son dos que uno. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, recordemos algo. La filosofía griega tiene una multitud de dioses. Ellos son politeístas. ¿Mm? Esa es la cultura griega, politeísta, muchos dioses. En cambio, la cultura hebrea era monoteísta, o sea, está hablando de un dios. Y esto les llamó la atención a ellos porque era algo novedoso. Otro dios para la, ¿cuánto se llama? Para la vitrina, amén. Otro nuevo dios. Y querían saber esto. ¿Mm? Le entró la curiosidad por conocer a este dios que predicaba Pablo. Entonces, primero, ¿cierto? Se hacían sus comentarios y dice, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, no Dios, dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, para ellos era, hermanos, una novedad. Y en esta curiosidad, dice, y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza y de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Perdón. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también ahí un altar en el cual estaba inscrito, aquí está escrito con mayúscula, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí hay un concepto totalmente erróneo de muchos creyentes. Ojo con esto. No es necesario ir a la iglesia, o sea, al culto
porque Dios no habita en templos, no habita en esos templos. Es un texto sacado de contexto. Tenemos que ver, contextualizar de qué está hablando Pablo y a quiénes les está hablando. ¿Por qué le dice que el Dios que él predica, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él quien da a todo vida y aliento en todas las cosas. Voy a detenerme un poquito aquí, porque para explicar un poco este asunto. Estaba hablando con los griegos. ¿Cuál es la costumbre griega? Los griegos inventaban un dios, lo hacían y lo ponían dentro de un templo, ¿verdad? Pero lo que Pablo está queriendo decir, que un templo no puede retener al Dios que él está predicando, porque el Dios que él está predicando es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuando nosotros vamos al culto, nosotros llevamos a Dios en nosotros. Y ahí nos reunimos. La finalidad de los cultos es honrar a Dios, ¿cierto? Pero aprender de su palabra. Esa es la finalidad de los cultos, que yo sea edificado. ¿Verdad que Pablo dice, ¿qué hay cuando reunís? Cuando apuntáis. Y ahí Pablo enumera una serie de cosas. Entonces, no es que Dios esté encerrado allá en el culto, allá. No, porque estaríamos pensando filosóficamente. Ese lugar fue consagrado para que los santos se reúnan a adorar a Dios y a aprender de su palabra. Ese es el objetivo. Pero aquí Pablo nos está diciendo en estos versículos que no hay que congregarse, que no es necesario. Estoy en el capítulo 17, hermana Carmen, y voy en el versículo 24 del libro de los Hechos. Ahí estamos. Amén. Gracias por su... Y qué bueno que vaya siguiendo la lectura. Amén. Yo no tengo ningún problema. Si alguien me hace una pregunta y para poder contestársela. Si no no se la puedo contestar, la voy a investigar y se la voy a dar. Amén. Lo ideal de esto es que nos edifiquemos. Amén. Nos edifiquemos. Que usted y yo, o yo y usted, aprendamos. Cosas que a veces nos hacen cometer errores. Sí. Porque el desconocimiento, yo digo, siempre ocupo la palabra ignorancia, pero en el sentido de la palabra decir, yo ignoro esto. No estoy queriendo decir que usted sea una persona totalmente ignorante. No, ignoro esto en cuanto a esto. Y ahora cuando ya llega el conocimiento en mí, ya dejo de ignorar lo que ignoraba. Es como un juego de palabras. ¿Amén? Entonces, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. O sea, no está limitado al hombre. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Él es Dios con mayúscula. No está limitado ni a usted ni a mí. Yo no puedo limitar a Dios. Para que entendamos bien, y es lo que muchas veces pasa en los cultos erróneamente. Nosotros limitamos a Dios, formamos a Dios y lo ponemos ahí de una forma que no es así. Por ejemplo, muchos creen que el poder del Espíritu Santo es solamente hablar en lengua. Por ejemplo. Y limitamos a Dios ahí. Y decimos, no, esta persona tiene el Espíritu Santo porque habla en lengua, o no lo habla, o no lo tiene. Y juzgamos de esa manera. Juzgamos mal. Porque el Espíritu Santo es Dios en usted. Y Dios no vino a llenar su vida para solamente hablar en lengua. Hay muchas cosas más. Dios quiere transformar su vida. Dios está haciendo una obra en usted. Completa. ¿Amén? No limitada. Entonces a veces pensamos como los griegos. Y eso es porque nosotros ignoramos la Escritura. Si nosotros viéramos a la luz de la Escritura cómo se le hace un culto a Dios y cuál es el objetivo del culto, que Pablo lo enseña muy bien a los corintios, que también tenían mucha impregnación con los griegos. Recuerde que los corintios fueron llenos del Espíritu Santo, pero sin embargo andaban peleando unos con otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, la mentalidad que ellos tenían. ¿Por qué?
Porque los griegos siempre van detrás de la elocuencia. Oh, este hombre que habla bonito, voy a seguir al hombre. Pero no se dan cuenta de lo que el hombre está enseñando. Entonces miran al hombre, hoy que habla bonito, el que me llegó. Amén. Y por eso es que Pablo aclara, aquí no hay ningún ídolo. El único Dios que es la cabeza de la iglesia es Jesús. Y no hay más. Por eso es que Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros miembros los unos de los otros. Los ministros estamos para administrar, para apacentar, para cuidar, para edificar la iglesia. Esa es nuestra labor. No somos ídolos para que la gente vaya detrás de nosotros. Esto es molesto. Para el hombre que entiende esto debería ser molesto. A otros se agradan que lo vitoreen. No, no. Nosotros estamos para cumplir un servicio para Dios y para la iglesia, favoreciendo siempre a la iglesia. Es lo mismo que los dones. Los dones fueron dados no para beneficiarse la persona, fueron dados para beneficiar la iglesia. Pero bueno, esto es otro tema. Pero para que usted entienda más o menos el pensamiento filosófico, que muchas veces es sutil, la sutileza que tiene Satanás, hermanos amados, para a través de eso ir enredando, ir arrastrando a la gente. ¿A qué? A la idolatría, al paganismo, al livianismo, a la liberalidad. Poco a poco. La persona se va arrastrando porque no sabe, y es lo que el Señor le dijo a Israel. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Israel pensaba que estaba pleno. Israel pensaba que, hermanos amados, estaba totalmente con el conocimiento de Dios, pero usted lo ve a Israel adorando hasta el diablo, Baal y todos los dioses. ¿Por qué? Y ellos se sentían bien, iban a adorar a Baal allá a los campos, y luego venían al templo y adoraban a Dios. Y para ellos era tan normal como lo que sucede hoy día. El cristiano está participando de la mundanalidad y luego viene al culto como que si nada pasara. Y aún más, a veces la mundanalidad ha penetrado en los cultos. ¿Por qué? Porque los hombres están ciegos, los ministros están ciegos, tan igual que los israelitas. Y por eso que el Señor les dijo a ellos, guía ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. Ahora, ¿cuándo entramos en la ceguera? Cuando quitamos la palabra. Si quitamos la palabra en los púlpitos, hermanos amados, vamos a quitar a Dios del culto. Por tanto, Dios no va a estar ahí. Y va a venir a suceder lo que sucedió a Israel, ¿verdad? Que le dijo a los judíos, vuestra casa queda desierta, es dejada desierta. Así se lo dijo. ¿Por qué? Porque ellos se adueñaron de la casa que en un momento David había pensado en consagrarla a Dios. No para que Dios viviera, porque el mismo Salomón, cuando se inaugura este templo, un templo muy hermoso, dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, y es una verdad, porque Dios lo llena todo. En esta casa no cae el Señor. Y por eso que debemos dar gloria a Dios, que Dios habita en nosotros, hermanos amados, maravilloso. Y en esto debemos glorificar. Entonces, aquí Pablo empieza a sacudir el pensamiento griego, para que entiendan. Recuerden que nosotros somos gentiles. Las dos culturas más grandes del mundo, la cultura hebrea y la cultura griega, tienen dos pensamientos totalmente opuestos, con respecto a Dios y con respecto a muchas cosas, a la vida, a todo. Salomón, hermanos amados, en el libro de Eclesiastés habla de lo que es la vida debajo del sol. Nada nuevo bajo el sol, vanidad de vanidad, todo es vanidad. En cambio, un griego empieza a filosofar. Y a veces a filosofar en sus pensamientos. La cultura griega enseñaba, ¿cierto?, a través de los mitos, historias que no eran reales. Hasta que fueron descubiertos, ¿cierto? A uno de los mismos griegos se le ocurrió escribir esa historia y se fueron dando cuenta que eran mitos solamente, que eran fantasías, que eran pensamientos, imaginaciones de los hombres. Pero la palabra de Dios no es una imaginación. Mis palabras son espíritu de verdad. Amén. Entonces, hermano, para ir concluir este paso que es muy importante y es muy bueno, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Escuche bien esto, pues Él es quien da a todos vida y aliento y toda la cosa. Ojo, Dios no necesita de mí para que yo me haga de rogar o me haga lindo. Dios no necesita de mí. Soy yo el que necesito a Dios. Y eso es lo que debemos entender. Por eso que nos levantamos muy temprano, ¿verdad? Para buscar su presencia. Eliminamos sueño para buscar porque no conviene, hermano. A veces la pereza nos deja, hermanos amados, en la pobreza espiritual. Y nos empobrecimos. Y siempre andamos
hermanos amados, en una condición totalmente a la que Dios no quiere. ¿Mm? No, yo no, no me gusta levantarme temprano porque tengo que trabajar. Y todo. Bueno, la mayoría, yo también tengo que trabajar, yo de aquí me voy a mi trabajo. Pero el quitarme una hora de sueño, hermanos amados, para buscar a Dios, me enriquece, me fortalece, me rehabilita. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales de Talca. Por eso que Pablo dice, todo me es listo, pero no todo me conviene. Hay cosas que nos conviene hacer. ¿Mm? Es como el ejemplo, a ver, cuando los hermanos faltan mucho, por ejemplo, al culto. Yo digo, deben saber harto porque no quieren venir a aprender. Porque te lo vuelvo a decir, el culto a Dios es para adorar y para aprender. Es lo que dice Salmista. Dice que mejor es tus días en tus atrios que ir fuera de ella. ¿Por qué? Desearía yo estar a la puerta, aún a la puerta. ¿Para qué? Para inquirir. ¿Ah? Porque allá en el culto, deberán hombres capacitados en la palabra para enseñarle a la iglesia. Este es un círculo, por decirlo así. La palabra viene de Dios, llega al ministro y el ministro la reparte, la ministra. Amén. Y esto es lo que los griegos no entendían. Y nosotros debemos entender que Dios no necesita de nosotros. No somos el centro de la creación. No somos el chiche. Amén. Debemos entender nuestra necesidad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu. Amén. Debemos entender día a día nuestra necesidad. Dios, hermanos amados, por amor vino y pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Por amor. Amén. Para que usted y yo tuviéramos la salvación. Entonces, concluimos en esto y vamos a quedar aquí. Hasta mañana, amén. En que, hermanos amados, soy yo el que necesito a Dios, y esto es lo que Pablo le está diciendo a estos griegos que se hacían dioses. El otro día estuve leyendo un poco con respecto a la filosofía de Grecia, ¿verdad? De los griegos, de los atenienses, ¿verdad? Donde aparece la filosofía por primera vez allá en la ciudad de Mileto y se traslada nuevamente a través de Sócrates, si no me equivoco, a Atenas, que hoy día es el centro de la filosofía. Entonces la filosofía del hombre es como que Dios es menor que él. ¿Por qué? Porque el hombre todavía cree la mentira del huerto que Satanás le echó. ¿Se acuerda de la mentira, no? La gran mentira. Dos mentiras. Dos grandes mentiras que el diablo echó ahí a la mujer. Ahí concluyendo. No morirás, le dijo a la mujer, sino que sabe Dios que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto yo, en lo personal. ¿Murió Adán y Eva? Sí. ¿Mintió el diablo? Sí. ¿Fueron como dioses? Porque Dios es eterno. ¿Fueron? ¿Se fijan? Mentira, ¿verdad? Le creyeron a la serpiente y no le creyeron a Dios. Por eso que el apóstol Pablo es majadero en decirle a Timoteo, predica la palabra. En los cultos no debe faltar la palabra. Cuando no hay palabra, lo demás es emoción. Con mucho respeto lo digo. Muchos dicen, no, fuimos llenos del Espíritu Santo y no se pudo hablar. No. Dios no es desordenado. Dios no es una cosa que haga una cosa que sea incontrolable. No, y que en Pentecostés, a ver, hablemos de Pentecostés. Cuando ellos empezaron a hablar que los apóstoles estaban borrachos, estaban llenos de mosto, Pedro, con mucha sobriedad, se puso en pie y le empezó a predicar el ángel. Así que no me venga a mí con lo emocional. Lo emocional es secundario, lo espiritual es primario. Y en un culto no debe faltar la palabra. Cuidémonos. Cuidémonos. El salmista David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La base, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida.
Amén.